sépase que yo fui uno de esos muchachitos que se enamoró profundamente de usted al grado de que yo decía, quiero crecer y cuando sea grande le quiero pedir que sea mi novia. Creo que es una actriz que tiene esta capacidad de abordar diferentes personajes y diferentes géneros y en todo ser creíbles. Porque pocas veces hemos visto en el cine mexicano, no es que tú me recuerdes un ejemplo, Hugo, que impacte tanto lo erótico con el terror en cuestión de nada, o sea, en cuestión de 5 segundos. No por nada, esa imagen sigue siendo tan representativa del cine de Tawada. Es una película que cuando la vi por primera vez me pareció como la otra cara de Macario, esta imagen del hombre de pueblo bueno, abnegado, y aquí es como la otra cara, ¿no? Lo que puede suceder cuando se presenta una situación como la que plantea Rapiña, que es básicamente el hecho de obtener ciertos bienes, pues prácticamente de los muertos. Me agrada que ahora haya nenas que pidan una máscara de su luchadora, que pidan una capa de su luchadora, que tengan esos referentes. O sea, ya desde 1969 Norma Lazareno. Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Yo soy Elia Leonardo, pues lo prometido es deuda. Porque cuando lanzamos para ustedes y con ustedes el episodio sobre Jacqueline Andere, les dijimos, les advertimos que habría que hablar de una de nuestras actrices que merece la conversación, merece el repaso de su filmografía, merece la valoración de su trabajo y merece muchas cosas más. Y me refiero a Norma Lazareno, una actriz que no exploraré solo, no. De hecho, tengo aquí al mejor invitado para ello, porque justo él puso sobre la mesa que habíamos que hablar de ella, de traerles a esta actriz al presente, y me refiero a Hugo Maturano, o mejor conocido en el ciberespacio como Niño del Paste. Niño, bienvenido seas. Hola Elías, muchas gracias por la invitación nuevamente. Yo encantado de poder conversar sobre la filmografía de una actriz que en lo personal me gusta mucho su trabajo, que es Norma Lazareno. Sí, una actriz que si bien no fue, digamos, de estas actrices protagónicas a lo largo de su carrera y que ha sido más bien percibida y vista como una actriz de reparto, y lo cual no hace menos su trayectoria, porque para ser actriz de reparto, señoras y señores, créanme que hay que saber serlo, porque en su espalda, en su cuerpo actoral, hay muchas cosas, por ejemplo, recae el lucimiento de sus compañeros protagonistas, recae también el peso de una historia y recae el lucimiento propio. Y si alguien supo hacer una carrera de esta manera, fue doña Norma Lazareno, quien además pertenece a este grupo selecto de actrices que hicieron de todo, o sea, me refiero que le entró a todos los géneros y en todos supo destacar. Así que te cedo la palabra, mi estimado niño, para iniciar con este repaso de Norma Lazareno. ¿Tú cómo definirías lo que es esta actriz con la cual, repito, tenemos una deuda de conversación y de exploración de lo que es su filmografía? Sí, Elías, yo coincido contigo en este punto de actores, actrices secundarios, que también vale la pena pues voltear a ver a su trabajo. En el caso de Norma Lazareno, me parece que tiene este tipo de personajes que en algunas ocasiones no son protagónicos, pero detonan ahí parte de la historia de la película en donde aparezca. También me parece que Norma Lazareno representa dentro de este cine de los años 60 y 70, en donde se desarrolla gran parte de su trabajo, esta representación de la mujer cosmopolita en esta construcción de la modernidad que se está dando en nuestro país. Creo que Norma Lazareno se inserta muy bien, tanto su persona como los personajes que va a interpretar a lo largo de su filmografía. Tú, como bien mencionabas en el programa pasado donde hablamos de la filmografía de Jacqueline Andere, yo comentaba cómo hay actrices que uno llega a conocer gracias a su trabajo en la televisión, específicamente en las telenovelas,
pero al menos en mi caso con Norma Lazareno la experiencia fue diferente. Yo conocí a Norma precisamente a través de su cine, lo cual me parece bastante llamativo y que también habla mucho como de este peso que ella tiene en ciertos títulos de la historia del cine mexicano, pues que vamos a ir abordando en este programa. Sí, de hecho, este episodio pensaba yo titularlo Norma Lazareno entre el grito y el suspiro. ¿Por qué por el grito? Porque es considerada una de las Scream Girls del cine mexicano por su contribución al cine de terror, por hacer cine de género. Y el suspiro, a ver, es que habría que estar ciego o mal para no enamorarse de ella, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que es una actriz que muchos descubrimos a través del cine, de estas películas que podíamos ver en la televisión, ¿no? Que te las transmitían en el canal 2, en el canal 9, y que yo al menos lo recuerdo así. Señora Norma Lazareno, si usted está escuchando este episodio, sépase que yo fui uno de esos muchachitos que se enamoró profundamente de usted al grado de que yo decía, quiero crecer y cuando sea grande le quiero pedir que sea mi novia porque me encantaba Norma Lazareno, era es una mujer bellísima que tú la veías en sus distintos personajes con atuendos muy de su época, muy de sus décadas, que la hacían ver de todas formas posibles, porque se veía guapa, se veía sexy, se veía sensual, se veía elegante, se veía imponente, se veía tierna, se veía dulce. Y lo que entonces ya traducimos más grandes como el de una mujer polifacética, no solamente por los personajes que representó, ni por los peinados que traía, sino que como ocurría con Silvia Pinal, y de eso tú sabes muy bien, mi estimado Hugo, con el tema de los atuendos, eran de estas actrices a las cuales de verdad les quedaba todo y hasta parecía que estudiaban también qué ponerse para cada película, para cada personaje, y hacían lucir una moda de sus épocas. Pues, a lo que voy es que con Norma Lazareno no era identificable a primera vista si iba a interpretar una villana, si iba a interpretar una mujer cándida, si iba a interpretar una enamorada, si iba a interpretar a una mujer perversa o malvada. Y eso a mí me encantaba con ella, ¿no? O sea, yo estaba enamorado, sí, pero no sabía qué iba a pasar con ella, como que no había muchos matices o perfiles definidos, vamos a decirlo así, en la elección de sus personajes, porque fueron muy diversos, fueron muy variados y, contrario a lo que puede pensarse, ninguno se parecía al otro. Y ahorita vamos a ir repasando las películas para que lleguemos a un punto donde yo digo que fue una mujer muy inteligente, tan inteligente, que supo descifrar o elegir los guiones, supo elegir las historias en las cuales quería participar y qué es lo que le inquietaba explorar a través de sus personajes. ¿Tú cómo identificas a Norma Lazareno después de que la conociste a través del cine? Pues como tú lo acabas de mencionar, creo que es una actriz que tiene esta capacidad de abordar diferentes personajes y diferentes géneros y en todo ser creíbles. Creo que hay actrices que tienen como un perfil muy definido de personajes que van a abordar, lo cual no está nada mal, pero en el caso de Norma Lazareno sí es muy interesante ver cómo brinca de un género a otro, en la manera en cómo también interpreta, que también de eso vamos a hablar más adelante, sobre todo en estos años de finales de los 60, principios de los 70, que es algo que también me llama mucho la atención, cómo ella también puede ir representando como diferentes estratos sociales y en todos encaja perfectamente bien. Ahora que hablabas también de su imagen, creo que es importante recordar que Norma Lazareno, si bien inicia en la Academia de Actuación de Andrés Soler, también tiene sus inicios en la televisión, en estos programas de concursos, de variedades, en donde ella era modelo, era edecán, de hecho era muy conocida por estos peinados con los que aparecía. Entonces también vemos cómo se da esta construcción a través de la imagen, tanto en sus personajes como en la imagen que ella va a ir presentando a lo largo de diferentes presentaciones en la televisión. Entonces, no sé por qué título tú quisieras iniciar este recorrido por el trabajo de Norma.
No, pues ya que me aventaste la bolita, yo me quiero iniciar en 1967 con El mundo loco de los jóvenes de José María Fernández Unzaín. Si bien Norma Lazareno ya había tenido algunas participaciones anteriores, pues porque estaba iniciándose en la carrera cinematográfica, aquí ya tiene un papel más notorio, más visible junto a Julisa, junto a César Costa, en estas películas de temática musical, de la chaviza que está tratando de mostrarle a no solamente al público, sino a la sociedad en general que están pensando de una manera muy distinta a como pensaban sus padres, a como pensaban sus abuelos, a mostrar que el mundo estaba cambiando desde lo que era la vestimenta, el peinado, hasta lo que era la música que escuchaban, hasta lo que eran sus prioridades como chicos. Entonces estamos viendo ahí a Norma Lazareno. Dentro de estas películas de corte musical, pues sí, para impulsar y promover a algunas estrellas, en este caso César Costa, a una Julisa que también ha sido otro de los amores de mi vida, pero que detrás tenía a un director como José María Fernández Unzaín. ¿Y por qué me detengo en este punto, Hugo? Porque ahorita lo vamos a ir explorando y lo vamos a ir recorriendo. Porque, como les dije, o sea, Norma Lazareno se me hizo una actriz muy inteligente en cuanto que estudiaba los guiones, las historias donde quería participar, aunado a que a lo mejor eran las ofertas de trabajo que se le presentaban, pero asimismo también estaba evaluando y estudiando a los directores, ¿no? Es decir, a ver, quiero estar con este porque sé que este o trae nombre o trae cierto nivel o tiene ciertas exigencias o la otra es que está en crecimiento y puede llegar lejos. Entonces aquí vemos que José María Fernández Unzaín, quien forjó gran parte de la carrera de una de las grandes amigas de Norma Lazareno, como lo es Jacqueline Andere, estaba detrás de cámaras y es muy atendible el hecho de que Norma Lazareno se ponga bajo sus órdenes y bajo su dirección, porque algo absorbió, algo identificó, algo leyó sobre cómo desenvolverse y moverse frente a una cámara de cine y que lo vamos a ir viendo más adelante con otros títulos que traemos sobre la mesa en nuestras listas. No sé si tú quieras pasar con alguna otra película o te quieras detener en este punto, mi buen niño. Pues ahora que mencionas precisamente estos años de los 60 y la juventud, a mí me gustaría mencionar una película en donde tiene estas apariciones breves, pero que al menos para mí resultan bastante significativas, que es Los Caifanes de Juan Ibáñez, que ella aparece al inicio de la película en esta fiesta en donde se origina pues toda esta historia que va a protagonizar Paloma y Jaime, interpretados por Julisa y Enrique Álvarez Félix, y en donde ella lanza como esta frase que me resulta bastante curiosa, que son los iconoclastas siempre terminan de iconolatras, mientras ella está utilizando esta peluca enorme negra y este vestido de lentejuelas verde, que también es de lo que estábamos hablando al inicio, de esta cuestión de la imagen muy característica de aquellos años, y en donde el personaje de Paloma, que interpreta Julisa, responde, ¿no? Pronto el diccionario, Jaime. No sé, me parece como muy cómico, pero que también habla mucho como de esta juventud intelectual, que ya no es tan romantizada como estas juventudes un tanto inocentes, sino que ya hay una exploración de esta juventud pues mucho más enfocada a las grandes ciudades y a lo que se vive en una ciudad como la Ciudad de México. Y también el personaje de Norma en Los Caifanes, pues es el que va a marcar la pauta de lo que va a suceder más adelante con los personajes de Paloma y Jaime, porque es la primera en darse cuenta de que ellos prefieren quedarse solos a continuar con la fiesta en otro sitio fuera de la casa. Entonces yo creo que también, pese a que es una aparición muy breve, el hecho de que aparezca en un título tan representativo de los años 60 como Los Caifanes y también lo que representa esta película para el cine mexicano y para la representación de las juventudes, creo que era como muy oportuno pues mencionarla. No, maravilloso que lo traigas porque entonces ya hablamos de José María Fernández Unzaín, ya hablamos de Juan Ibáñez, dos tonos completamente distintos, ¿no?
Y ahora yo me voy a pasar una del 1968 que es María Isabel. Ese melodrama que como nosotros seguimos con un nudo del coraje atorado con la maldita de Rosa Isela. Pero bueno, ahí vamos a ver a Norma Lazareno dirigida por Federico Curiel y compartiendo reparto con Silvia Pinal, ¿no? Es decir, vemos a una Norma Lazareno que nos manifiesta y nos hace ver que ella no tiene prisa ni mucho interés como por ser la estrella del cine mexicano, ¿no? Por llevarse el crédito estelar. No, estamos viendo una actriz que dice, quiero aprender, quiero aprender de los directores que tengo detrás, cada uno de ellos trae una intención, tiene una identidad. Quiero aprender de estas grandes estrellas como lo es Silvia Pinal. Tengo que desenvolverme con este tipo de talentos que han llegado hasta lo más alto. Me quiero retar. Entonces, si ya hice una película independiente experimental, vamos a decir así como Los Caifanes, si ya hice una película a gogo, a yeye, como El Mundo Loco de los Jóvenes, ahora le voy a entrar al melodrama que duele, ¿no? Este melodrama posterior también de la época de oro, y pues se pone bajo las órdenes de Federico Curiel. Es decir, que Norma Lazareno está en un camino de exploración en el cual va a ir encontrando también ella respuestas a sus propias inquietudes, pero también un camino en el cual podrá determinar qué sí y qué no en sus proyectos venideros, y además también de decir, ah, mira, voy a ir conociendo también distintas estrellas del cine nacional que a mí me van a funcionar y me van a servir, no solamente para darme cuadro, sino también para que yo pueda explorar la actriz que soy, ¿no? Porque no es lo mismo que me pongas enfrente de Silvia Pinal que de María Félix, no es lo mismo que me pongas bajo la dirección de Juan Ibáñez que de Federico Curiel. Entonces vamos a ir probando, vamos a ir buscando, pero en cada trabajo que a mí me den, lo voy a hacer bien. Y aquí no es la excepción. Ahora sí, va para allá la bolita de ping pong. Pues en el caso de María Isabel sí me gustaría detenerme y también mencionar El amor de María Isabel, que es la continuación. Ujú. Es interesante también esto que pasa con Norma Lazareno, que a lo largo de los 60 y los 70 tiene esta facilidad de ir alternando papeles, donde interpreta tanto personajes juveniles como de mujeres mayores, ¿no? Entendiéndose mujeres mayores como mujeres casadas, que es lo que pasa con El amor de María Isabel, en donde ella interpreta al personaje de Gloria como una mujer casada y más centrada. Eh, Me parece curioso que ella en esta etapa de su carrera, que pues es prácticamente donde se está consolidando, ella pueda ir alternando este tipo de papeles, a veces más jóvenes, a veces más mayores, cuando lo habitual es que un actor o una actriz interpreten personajes en una época de la vida muy específicos, como es el caso de Sara García, por ejemplo, o Joaquín Pardavé, o que la transición sea de manera más gradual, como en el caso de Silvia Pinal que acabas de mencionar. En el caso de Norma Lazareno sí me resulta un caso atípico porque sí vemos cómo tiene esta facilidad de ir brincando de una edad a otra. Como tú lo mencionabas, en María Isabel, pues ella interpreta a la hija de José Suárez, que es este interés amoroso de María Isabel, que es interpretada por Silvia Pinal. Y algo que también me llama mucho la atención de la filmografía de Norma Lazareno es cómo interpreta estos personajes juveniles que podríamos considerar hasta insolentes y que reflejan ese cambio de imagen respecto a la representación de la juventud en el cine mexicano, sobre todo la juventud femenina, que parece que muchas veces no se da como el foco a ese tipo de representación. Pareciera que la mujer o es madre o es abuela, pero nunca es un personaje joven, ¿no? Independiente, que es lo que también a Norma Lazareno le toca interpretar en su cine. Y es curioso porque en aquellos años todavía se tenía esta representación de la juventud un tanto cándida. Yo creo que podríamos tomar como referente a Angélica María, como esa representación de la juventud un tanto rosa,
pese a que en su momento Angélica María también se intentó desmarcar un poco de esa representación, pero pues todo el mundo la ubica como la novia de México, ¿no? Con esta imagen como muy angelical. Y en contraparte, pues tenemos a estas representaciones de Norma Lazareno en el cine. Por ejemplo, en María Isabel yo tengo como muy presente una escena de Norma Lazareno, que es cuando ella está bailando en la piscina de la casa de Silvia Pinal ahí en el Pedregal, donde se filmó. Norma aparece bailando, que era una de sus especialidades, el baile, como lo vamos a ver más adelante en otra película que tiene un momento muy importante, el baile, Y que y ella aparece con... la marcó y nos marcó Sí, a todos. definitivamente. Y en María Isabel, pues aparece ella bailando con este traje de baño de red negro, podemos escuchar la música, aparecen las bebidas, los extras. Entonces yo creo que esa escena en particular resume muy bien la esencia de aquellos años, de los años 60 y de los personajes que va a interpretar en esa época Norma Lazareno. Fíjate, mencionas esta adaptación que ella tenía como a manera de camaleón, de poderse ver como una mujer mayor cuando se requería de que se viera así, o como una mujer joven cuando se requería que se viera así, pero también fue una actriz que supo camuflarse en distintos escenarios y distintas épocas, porque ahora me voy a una película también de ese 1968 muy prolífico para lo que fue su trayectoria, con un western, y me refiero a La Noche del Halcón de Rogelio A. González, porque aquí Norma Lazareno se sale de las historias urbanas, dice, pues me voy a una película de época, me voy a un género diferente, a ver, vamos a ver si es cierto, que aquí vamos a ver la historia de pues de un hombre que se enamora de una mujer, pero pues esta mujer también es el amor de un pistolero ahí retirado, que además es mentor de este muchacho. Este muchacho es Andrés García, la mujer es Rosa María Vázquez, otro amor de mi vida. ¿Cuántos amores en la vida he tenido? Y por ahí el tercero en discordia es David Reynoso. Ahí vamos a ver en este western, en este entramado de amores, de pistolas, de balas, a Norma Lazareno, les digo, saliéndose de las historias urbanas, porque ella estaba en esta exploración también, dice, ahora me quiero poner bajo la dirección de un director como Rogelio A. González, que venía de dirigir El esqueleto de la señora Morales, que es otro de los directores más versátiles que ha tenido el cine mexicano, y de hecho por aquí pueden escuchar el episodio que hicimos con Rafaela Viña explorando lo que fue la filmografía de este realizador nacional. Y allí también Norma Lazareno dice, bueno, si ya vi lo que es la música y el baile, ya vi lo que es el melodrama, ya vi lo que es experimentar con Juan Ibáñez, pues ahora quiero conocer las reglas del western, ¿no? Quiero conocer otro género, quiero probarme en otro género con actores o actrices que también van creciendo a la par conmigo. En este caso, Andrés García, Rosa María Vázquez. A ver, vamos a seguirnos probando. Y ahí encaja una Norma Lazareno que va a utilizar otro tipo de atuendos, les digo, más de época, más del viejo oeste, va a utilizar otro vocabulario y se va a desenvolver en un entramado donde también a veces le gustaba estar, y lo podemos ver un poquito más adelante, de alrededor o formando parte de ciertos conflictos, ¿no? Como que le gustaba que hubiera un conflicto de por medio entre los protagonistas para que ella jugara un rol importante, ya sea para bien o ya sea para mal. Les repito, La Noche del Halcón. Ahora va para allá. Sí, es un título el que acabas de mencionar que yo no he tenido la oportunidad de ver, pero ahí tengo en el radar, sobre todo por el género, que es algo que me llama la atención porque a Norma Lazareno, al menos yo lo ubico siempre con la ciudad, con estas historias y estos personajes citadinos, entonces verla en otro género, con otro registro, es algo que a mí me llama muchísimo la atención. Siguiendo en esta línea de títulos que ella realizó en el 68, que sí fue quizás su año más prolífico. A mí me gustaría mencionar Las Pecadoras de Alfonso Corona Blake, Dale. que el elenco está encabezado por Maricruz Olivier, Isela Vega y Rogelio Guerra, que también es un triángulo amoroso el que se da entre estos tres personajes. Es una película bastante interesante porque
tiene una mezcla como de melodrama tradicional, tiene un poco de cine negro, pero también vamos viendo como estos elementos del cine de fichera, sobre todo por la aparición de desnudos femeninos y cómo se abordan ciertos temas como el trabajo sexual. El personaje de Norma Lazareno aparece hasta el final de la película, pero como lo mencionaba, me parece que sus personajes siempre van a detonar situaciones. Y en este caso su personaje es el que desencadena el encuentro entre los personajes de Rogelio y Maricruz, que son los protagonistas. Tienen ahí una serie de situaciones que hace que estos personajes se separen y se vuelvan a encontrar, y precisamente es a través del personaje de Norma Lazareno. También el personaje de Norma Lazareno, que es esta chica de familia acomodada, que viene de estudiar del extranjero, que representa mucho esta modernidad, es la encargada de desencadenar la tragedia del personaje de Maricruz, sobre todo al final de la película. El personaje de Maricruz, pues es una mujer que se dedica al trabajo sexual, el personaje de Isela Vega es una vedette, y Rogelio Guerra se le conoce en la película como el gato, que es un ladrón. Entonces es interesante cómo estos tres personajes, que son pues hasta cierto punto marginales, terminan encontrándose con el personaje de Norma, que representa pues a esta clase burguesa del México de aquellos años. Es una película que no se menciona mucho y que creo que sería interesante que quienes nos escuchen pues se animen a explorarla, sobre todo por este elenco y por la manera en cómo se abordan estos temas de los triángulos amorosos. Uy, a ver, es que aquí hay tres apuntes que empiezan precisamente a complementar lo que hemos dicho respecto al crecimiento de lo que es la carrera de Norma Lazareno. El primero de ellos, pues ya lo mencionábamos, que empieza a elegir estos personajes que están en medio de un conflicto o que hay un conflicto ahí y llega este personaje para interceder o intervenir, ya sea para bien o para mal, pero estando ahí, ¿no? No le gusta estar nada más de testigo, no le gusta nada más estar ahí de relleno, sino que quiere que su personaje sea partícipe en el mitote o en el conflicto, ¿no? Entonces vemos ahí esta parte. La segunda es una historia de sexoservidoras, de prostitución, algo que también le va a traer a Norma Lazareno en los guiones que elegirá más adelante, ¿no? Algo, solamente ella sabrá por qué, qué es lo que le despertaba de inquietud o de interés este tipo de tramas a una lectura de primera vista, después del recorrido que estamos haciendo y vamos a hacer, siento que ella tenía una comprensión, un cierto gesto enternecedor hacia las mujeres que ejercían la prostitución por algo. O sea, y ahorita te digo, vamos a ir viendo algunos títulos donde se repite este tema dentro de su historial. Y el tercer punto es que vemos a otro director, es un director nuevo, Alfonso Corona Blake. Sigue Norma Lazareno poniéndose a las órdenes de distintos realizadores, donde cada uno de ellos está sobresaliendo en un género, con alguna cuestión técnica, y ella dice, a ver, si ya pasé por este otro, por Federico Curiel, por Rogelio González, por José María Fernández Unzaín, por Juan Ibáñez, ahora me voy a poner bajo las órdenes de Alfonso Corona Blake. O sea, era una actriz inquieta y ávida, ¿no? Ávida de saber qué estaban haciendo los realizadores del momento, y le toca compartir eh, reparto con Maricruz Olivier, que también se mandaba sola, y Isela Vega, ¿no? Isela Vega, que, oh Dios, ¿no? Otro tipo de actriz que tenía otro perfil, tenía otro rango muy distinto al que tenían Julisa, al que tenía Silvia Pinal, al que tenía Rosa María Vázquez. Entonces, esto también habla de un trabajo artístico por parte de Norma Lazareno en conocer qué es lo que estaban haciendo también sus compañeras, en no casarse con un solo perfil ni con un solo rango, sino que estaba caminando, transitando, viendo qué es lo que estaban haciendo sus compañeras, por qué sobresalían ellas en ciertos géneros o con ciertas historias. Y ahí la vamos viendo, ¿no? Y no en aras de competir, sino también en aras de probarse a sí misma, decir, puedo con esto, quiero saber cómo salgo a cuadro con una Maricruz Olivier o con un Rogelio Guerra o con una Isela Vega. Va, le entro al ruedo. O sea, también estamos viendo una actriz valiente en sus intereses y en sus propósitos.
Yo creo que en ese sentido, como tú lo mencionabas, sería muy interesante pues formularle este tipo de preguntas a Norma y conocer su respuesta. Creo que ella también le toca este cine al que muchas veces se le llama de transición y que a veces se le ve de una manera como bastante menor a comparación al cine de los 70, por ejemplo, pero creo que a ella le toca como una época también bastante interesante, como tú también lo mencionas, por los realizadores que había, esta vieja guardia del cine mexicano, pero también estos nuevos realizadores, cómo en las historias podían existir estos actores que venían de diferentes escuelas, de diferentes épocas, y cómo ella fue aprendiendo de todos ellos, tanto de los realizadores como de los actores, y cómo ella en este proceso de transformación del cine mexicano pues ella fue trabajando y fue aprendiendo. Yo creo que también sería una pregunta muy interesante que formularle a Norma, cómo eso le brindó herramientas para seguir trabajando en los próximos años, sobre todo por los actores con los que va a ir trabajando más adelante. Uno de estos actores es Marga López, que va a coincidir en varias películas con Norma, tres películas que a mí me parecen como muy emblemáticas. Entonces, no sé si en ese sentido quieras empezar a abordar No, uno pues de ya, estos ya títulos que comparte se te cuecen las habas por soltar el con Marga. primero. A Dale, mí me dale. gustaría mencionar este que quizás es como el más emblemático de todos, que también es del 68, Sí, que es suéltale. Hasta el viento tiene miedo, que es la película que quizás todo el público recuerda de la carrera de Norma Lazareno, también es la favorita de su filmografía, y también es una de estas películas que son como de las más celebradas dentro de la filmografía de Taboada, junto con Veneno para las Hadas, por ejemplo. Yo cuando comentaba al inicio de este programa cómo fue el acercamiento al cine de Norma Lazareno, fue precisamente a través de esta película y de su personaje de Kitty. De hecho, esta película yo la tengo como muy presente porque es la película favorita de mi mamá. Entonces yo antes de verla, ella siempre me hablaba de esta película y cómo le producía mucho miedo el simple sonido del viento, ¿no? Entonces, al momento de verla, creo que de todos estos personajes, el que me resultó más interesante fue precisamente el de Kitty, porque se diferenciaba al resto de sus compañeras, ¿no? Kitty tiene novio, se va de pinta, es un personaje como de esta rebeldía femenina, que es algo que también vemos en el personaje que hace de Gloria en María Isabel y que va a ser más adelante en otros personajes femeninos, que es algo como que siempre que asociamos la rebeldía en la juventud, al menos en el cine mexicano, a mí me viene más como esta presencia masculina y el hecho de que sea una mujer, que sea esta presencia que se revela, me resultaba como bastante atractiva. Y sobre todo, creo que uno de los momentos más recordados dentro de la película, y me atrevería a decir que del cine mexicano, pues es precisamente la escena del baile, en donde una vez más, Norma Lazareno pues nos demuestra estas habilidades que tiene para bailar y también para mezclar esta cuestión de lo erótico con el terror y cómo se va trabajando esa escena, ¿no? La sorpresa de sus compañeras, cuando lanza esta frase de niña, esto es como en París, al momento de que le piden que detenga el baile, la aparición que se da al final del baile, el grito que ella lanza, por lo cual es muy recordada. También es importante mencionar que Norma Lazareno es una colaboradora muy importante dentro del cine de Taboada. Hicieron 5 películas juntos y de hecho ella en una entrevista que tuvo con Mara Patricia Castañeda mencionaba que Taboada a veces le llamaba para grabar gritos para que aparecieran en otras películas en donde no necesariamente Norma Lazareno pues iba a aparecer a cuadro y ella tenía como una frase en esta entrevista que me gustó mucho porque ella decía, mis gritos de terror para él eran los mejores que había escuchado. Entonces yo creo que también ese cumplido de Taboada de parte al trabajo que realiza Norma Lazareno, pues es como muy representativo, sobre todo ahora que Taboada es como de estos directores que se han recuperado
y que sus películas ahora tienen este estatus de culto, creo que también ese mismo estatus debería de tener pues Norma Lazareno. Uy, a ver, me soltaste de verdad dulces, dulces para seguir explorando este título que pues muchos amamos, ¿no? Y muchos crecimos viendo y seguimos viendo, e incluso para quienes nos gusta sugestionarnos, nos seguimos espantando. Esta anécdota que comentas de Carlos Enrique Taboada llamándole para grabar los gritos, pues antecede a algo que podemos ver en una película como Blowout de Brian De Palma con John Travolta, película del año 80. Ahí vemos cómo hay un ingeniero de sonido que trata de registrar distintos gritos o para poderlos machar en un corte final a la hora de montaje. Pensaríamos que eso es nuevo en el cine, ¿no? Y que lo estamos viendo con Brian De Palma, pero nomás checa lo que estás comentando, Hugo. O sea, ya lo venía haciendo Norma Lazareno con el buen Carlos Enrique Taboada desde 1968. ¿Qué quiero decir con esto para quienes nos escuchan? Que cuando piensan que el cine mexicano es triste, es terrible, es malo, es pésimo, que siempre va atrasado, retrasado en torno a los avances internacionales de otras industrias, pues no, o sea, también acá se trabajaba y se trabajaba mucho. Que no se le dé la difusión y la promoción al cine de esos años es otra cosa, pero qué bueno que aquí hay gente como Niño del Paste platicando conmigo para poderles asomar, pues qué pasaba con el cine nacional en esa época. Luego, hablabas de la rebeldía de Norma Lazareno. Mencionabas también lo del traje de baño en María Isabel. Y acá estamos viendo este desnudo que digamos que se asemeja a lo que sería posar con un bikini o con un traje de baño. Apunto esto porque Norma Lazareno también comprendía que la rebeldía venía desde lo corporal, y a diferencia de otras actrices de su época, como una Ana Martín, que lo aplicaba con cierta vestimenta, con cierta imagen, o una Isela Vega o una Meche Carreño que dijeron, pues nosotras creemos que también desde el desnudo viene un mensaje, viene una manifestación de esta rebeldía y de estas transiciones. Norma Lazareno lo establece a partir de este juego como de bikini, ¿no? A partir de estas dos prendas, sin desnudarse, pero sí mostrando las piernas, poseedora además de un físico impresionante. Y yo recuerdo mucho esa escena, pues porque hasta el viento tiene miedo, crecimos viéndola desde niños, porque te la pasaban a temprana hora, incluso en el canal 9 o en el canal 2. Y pues yo, chavito, imagínense el shock de lo que ya es una película que te está tensando, que ya te está generando terror, te está generando miedo, y ¡pum! De repente ves a esta mujer por la cual yo ya suspiraba, de la cual estaba yo profundamente enamorado, verla desnudándose en este baile para que después corte a, vemos lo que vemos en pantalla para estrujarnos otra vez. Era una confusión tremenda, Hugo, ¿no? Porque no sabía si dejarte llevar por el miedo a Claudia, o bueno, por el miedo a esta chica, Andrea, o cómo quitarte de la cabeza lo que acababas de ver con Norma Lazareno. Y lo único que te generaba inquietud era volver a ver la película para ver esa escena, para ver a Norma Lazareno, ¿no? Era imposible borrártela de la mente. Entonces, Tabuada y ella, pues gran simbiosis entre ambos, logran pues hacer una escena icónica visualmente, pero también emocionalmente, porque te están tensando y te están estresando desde dos ángulos. El primero de ellos es porque vemos lo que aparece en la ventana y ya te puso mal, ¿no? Ya te erizó la piel, pero por el otro lado llega ese momento después de que ya te erizaron la piel, después de ver a Norma Lazareno haciendo eso. Imaginemos cómo se puso el público de aquella época, los espectadores que la pudieron ver en vivo, esa película, y decir, oye, a ver, ¿cómo se procesa esto? Y seguramente pensaron igual que yo, yo quiero volver a ver la película y volver a sentir ese shock, ¿no? Es una especie de shock muy exquisito el que se puede vivir porque pocas veces hemos visto en el cine mexicano, al menos que tú me recuerdes un ejemplo, Hugo, que impacte tanto lo erótico con el terror en cuestión de nada, o sea, en cuestión de 5 segundos. No por nada,
esa imagen sigue siendo tan representativa del cine de Taboada, hoy día del propio cine de Norma Lazareno, y tan icónica del cine mexicano en general. Sí, yo creo que es un gran momento dentro del cine mexicano. La verdad, ahorita no me viene como otro ejemplo de ese nivel. Y digo, creo que ya por esta simple escena, Norma Lazareno entra dentro de esta historia del cine mexicano de terror. También sería como muy interesante hacer este ejercicio precisamente ahora que mencionabas este título de Brian De Palma, de descubrir en qué otras películas aparecen los gritos de Norma Lazareno en el cine de Taboada, intentar hacer como este ejercicio de ir descubriendo qué actrices tomaron los gritos de Norma para sus papeles. Ah, También maravilloso. sí, también ahora que mencionabas esta cuestión del cuerpo y cómo se vuelve en una manifestación de rebeldía femenina, es interesante cómo Norma Lazareno, tanto en María Isabel como en Hasta el viento tiene miedo, es el cuerpo bailando y es una demostración del gozo, pero no un gozo para otras miradas o para la mirada masculina, o sea, en ambas escenas ella está bailando para ella, es como un gozo que ella está experimentando y creo que eso también me parece como muy simbólico, que no esté bailando para alguien más, sino para ella. Bueno, en el caso de Hasta el viento tiene miedo, también está bailando para sus compañeras, pero es algo que se ve que ella está disfrutando para ella. Y en este sentido del cuerpo, de lo femenino, también de estas tensiones que se dan dentro del cine de Tabuada, a mí me gustaría recuperar otra de sus colaboraciones, que es Vagabundo en la lluvia, en donde comparte créditos con Krista Linder, Ana Luisa Pelufo, que también es una actriz muy representativa de este uso del cuerpo como manifestación de lo subversivo, y Rodolfo de Anda. Y también es una película que, al igual que Hasta el viento tiene miedo, utiliza mucho estos espacios de la casa que, en lugar de ser un lugar de protección, parece que está aprisionando a los protagonistas, y donde también la naturaleza tiene estos elementos que originan el miedo, como el viento o la lluvia, y también los personajes que son ambiguos. Uno no sabe cuáles son las verdaderas intenciones de estos personajes. Y a grandes rasgos, Vagabundo en la lluvia pues va de una historia de apariencias. De hecho, el inicio de la película es como bastante representativo porque lo primero que uno ve es el símbolo nazi, entonces eso como que llama a primera vista la atención, y uno descubre que en realidad se trata de otra cosa, y la película como que juega mucho con eso, con esta cuestión de las apariencias. Y el personaje de Norma Lazareno también aparece ya muy avanzada la trama, que también es un personaje que va a detonar una situación dentro de la película que permite que uno desenmascare a los personajes. El personaje de Norma es una mujer que se dedica a chantajear a mujeres de la clase alta que interpretan Linder y Ana Luisa Pelufo. Entonces también es muy interesante cómo se da la aparición de Norma en esta película, y cómo prácticamente son estas tres mujeres en esta cabaña, y cómo se da el conflicto entre ellas, que también es algo muy representativo del cine de Taboada, la representación como femenina, los conflictos que se dan entre las mujeres en espacios que son como muy representativo de la mujer en México, que es la casa, que es este escenario en donde desarrollan sus actividades del día a día, pero aquí tienen un significado completamente distinto. Entonces yo creo que es una película que vale también la pena recuperar. Me parece que es como de los títulos de Taboada y de Norma Lazareno que no se les presta demasiada atención. De hecho, yo los últimos 20 minutos de la película sí estaba como bastante tenso, porque no sabía cómo se iba a dar este desenlace. También ahí sucede algo con el personaje de Norma Lazareno que no voy a contar. Creo que es mejor ver lo que sucede,
Pero sí, definitivamente Vagabundo en la lluvia es una de esas películas que cualquiera que esté interesado en conocer el cine de Taboada, el cine de Norma Lazareno y sobre todo ver otro tipo de representación femenina en el cine mexicano de los años 60, pues tiene que ver. Aprovecho esta pausa para invitarlos a que se suscriban al canal de Spotify y puedan escuchar este tipo de conversaciones y entrevistas con distintas personalidades de la industria y con distintos invitados. También vayan al canal de YouTube, suscríbanse y ahí encontrarán entrevistas, crónicas, críticas, historias y otras cosillas. Y fíjate, fue una película que exhibió la Cineteca Nacional recientemente en el marco del ciclo de las charlas con Rafael Aviña. Y qué bueno que hubo gente que la descubrió por primera vez y que hasta se sorprenden de que en México existan películas de esta hechura, de esta manufactura y con este tipo de dirección, ¿no? Porque a uno que otro le sorprendió el hecho de ver que nada más hay un actor, en este caso Rodolfo de Anda, que todo acontece en un interior, que es esta casa. Pero a ver, de los apuntes, esto que mencionabas del baile, del gozo propio que sentía Norma Lazareno en la escena de Hasta el viento tiene miedo, me remite a otra actriz que también vimos bailando de gozo propio, como como si fuera un síntoma de la libertad, más allá de la rebeldía, de la libertad que es el de Meche Carreño en Damiana y los hombres, ¿no? Vemos a su personaje que se encuentra sola en un departamento, decide ir a la consola, poner un disco y ponerse a bailar, nomás por el gusto de bailar. Y de hecho es una secuencia que dura casi 2 minutos, lo cual me parece un gran acierto que la secuencia dure eso porque nos está mostrando y quiere que veamos precisamente esa libertad, tal cual también como la vemos con Carlos Enrique Taboada y Norma Lazareno. Después, este apunte que también haces de Vagabundo en la lluvia de Norma Lazareno, que aparece ya casi hasta el final para desencadenar otro conflicto. En el conflicto, pues nos remite a las pecadoras, ¿no? O sea, es una actriz que no necesita estar todo tiempo a cuadro, pero cuando está, es trascendental. Vuelvo a lo mismo. Hablo de una actriz muy inteligente que sabía elegir las historias, sabía elegir los guiones donde quería participar, sin importar si tenía 5, 10, 15 o 20 minutos frente a cámara, ¿no? Ella lo que buscaba es que también su personaje tuviera alguna consecuencia, para bien o para mal, pero en esta intervención que dices en Vagabundo en la lluvia, junto con el de las pecadoras, se comienza a trazar otra cosa que le salía muy bien, que era el mátalas callando o la mosquita muerta o la perversa oculta, ¿no? Porque le gustaban también esos personajes truculentos, malvados, pero que no eran visiblemente o notoriamente identificables a primera vista. Por el contrario, le gustaba jugar con ese plan maquiavélico y creo que es de las pocas, si no es que la única que dominaba eso. Es lo que, y aquí vuelvo al inicio, Hugo, ¿no? Cuando decía que podíamos verla vestida de una manera, de otra, y no sabíamos descifrar si era buena, si era mala, si te cautivaba, si te enternecía. Eso tenía Norma Lazareno, y empieza aquí a desdibujarse por completo, pero de manera muy atractiva y muy interesante en lo que va siendo la exploración de la propia industria cinematográfica, de las propias películas y de lo que ella quería llegar a conocer o a descubrir por sí misma como actriz. Porque me imagino que ahora nos vamos con otra película de Taboada, ¿no? De Taboada y de estas colaboraciones que va a tener no solo con el director, sino también con una actriz muy emblemática del cine mexicano que también tuvo esta cuestión de, de transformar su carrera, como fue Marga López, que también se convirtió en una de las reinas del grito en el cine mexicano, y es con el libro de piedra de 1969. Ahí también vuelven a compartir créditos y que también me parece un personaje bien interesante el de Norma Lazareno en el libro de piedra, porque interpreta esta modernidad, pero dentro de la familia mexicana. Generalmente Norma interpreta a la hijastra o en otras ocasiones a la madrastra y cómo esta distancia con su contraparte femenina pues permite que se susciten conflictos dentro de la historia.
es algo que parece que va a ser recurrente en este programa, cómo Norma y sus personajes generan esos conflictos que van a desencadenar tragedias en los demás personajes. Y el libro de piedra, pues es un claro ejemplo. Te digo, perversa, o sea, perversa. Y en este caso, en el libro de piedra, se pone sobre piso firme algo que le vino muy bien en su carrera, que es entrarle al cine de género, entrarle al cine de terror, donde comenzó a sentirse no solamente a gusto, sino también traviesa en aras de explorar, ¿no? Porque sí, o sea, trabajó con Carlos Enrique Taboada, pero justo en ese 1969 también hace La horripilante Bestia Humana. Es decir, ya estamos viendo en dos películas de terror después de haber hecho Hasta el viento tiene miedo, y comienza a caminar por un trayecto donde un sector del público que sí es adepto al cine mexicano la identifica en esto que llamamos como la Scream Girl, la identifican como una actriz del cine de terror, y hay que agradecerle a Norma Lazareno su incursión precisamente en el cine de género, porque demostró muchas cosas, ¿no? Demostró que se podía ser muy atractiva, muy guapa y estar ahí. Demostró que se podía ser una actriz de reparto que lograba que sobresalieran los personajes principales o los protagonistas, y lograba sobresalir ella, porque también elegía personajes que fueran distintos, ¿no? Si este se desenvuelve en provincia, va a estar en provincia; si este se desenvuelve en la ciudad; si este tiene que transitar en exteriores, va a transitar en exteriores; si este tiene que transitar en interiores, va a transitar en interiores. No se casaba como con un solo estereotipo o con un solo perfil, sino que iba variando, ¿no? ¿Por qué? Porque sí hay actrices que se casan con un solo rasgo, con un solo perfil. Si es la madre sufrida, va a ser la madre sufrida; si es la abuela buena onda de la familia, va a ser la abuela buena onda de la familia. Y con Norma Lazareno no podemos establecer ni definir realmente, es la de esta película, la de esta. Sí, probablemente te digo, para muchos sea la actriz que hizo terror, pero cuando dices, a ver, pero ¿qué terror hizo? ¿Qué pasó en estas películas? Veíamos qué es lo que iba pasando. Por ejemplo, en el libro de piedra, a ella le sucede lo que nos daría o nos pasaría a cualquiera de nosotros si nos topamos con el pinche Hugo, ¿no? O sea, con tu tocayo. O sea, a ella le pasa. Entonces, creo que eso también es muy representativo, y que al paso del tiempo, si uno revisa la película, pues nos damos cuenta que Norma Lazareno nos permite identificarnos por completo con la historia cuando le sucede lo que le sucede, porque eso es lo que nos pasaría a cualquiera de nosotros. Entonces estamos viendo cómo una actriz de su talla, una actriz de su nivel, encuentra en el terror un campo para explorar, encuentra en el terror también un aliciente para continuar en esto de la libertad, no solamente a cuadro y en pantalla, sino también detrás de, porque era una actriz que tenía esta capacidad de poder decidir qué sí y qué no, y qué le gustaba y cómo le gustaba hacerlo. Entonces, repito, para mí una mujer muy inteligente. Sí, es otra de estas preguntas que si uno tuviera la oportunidad de coincidir con ella, sería muy interesante saber qué respondería. Si el hecho de su incursión en el cine de terror se debía a una cuestión de decisión personal, una invitación por parte de los productores al volverse como una imagen reconocible y atractiva para el público en ese tipo de historias, o las circunstancias que la llevaron a protagonizar algunas de estas películas. Yo creo que es un poco de estos tres factores, pero como bien lo mencionabas con el libro de piedra, creo que también es uno de estos personajes que nos pueden resultar como muy cercanos, porque prácticamente ella es una víctima de las circunstancias. Entonces yo creo que de estos personajes de terror que ella interpreta, también tiene esta capacidad de volverlos como muy cercanos, algo que prácticamente pues le podría suceder
a cualquiera. Y con el caso de la horripilante bestia humana, que es de René Cardona del 69, también ahí es curioso ver cómo ella incursiona en el terror, pero cómo en el terror también existen todas estas ramificaciones, porque en el caso de la horripilante bestia humana, pues entra también el cine de luchadores, o más bien de luchadoras, ¿no? Que ahí yo tengo una teoría que la verdad pues no tengo manera de cómo comprobarla, pero me da la impresión de que ese papel estaba más destinado a Lorena Velázquez, ya que Lorena había interpretado varias películas de luchadoras con su personaje de Loretta Venus. Entonces algo no sé por qué me hace pensar que quizás ese papel era para Lorena y al final lo terminó tomando Norma Lazareno. Es algo que a mí en lo personal sí me gustaría como saber, tal vez Totalmente. es una idea solo mía. Y algo que me llama mucho la atención de la horripilante bestia humana es la cuestión del apartado visual, los colores. Por ejemplo, algo que tengo muy presente es el traje de luchadora de Norma, que es este rojo satinado con estos cuernitos. No sé, me parece como un traje de luchadora muy vistoso, muy bonito. Y también en esta película se encuentra el componente de la ciencia, de la medicina, algo que vamos a ver en otra película de Norma Lazareno, en donde se va fusionando el terror con la medicina, que es este médico loco que interpreta a José Elías Moreno, que busca de alguna manera pues mantener con vida a su hijo, ¿no? Y las repercusiones que tienen los experimentos que él realiza. También en esta película me da la impresión de que está dividida en dos partes. Tenemos la historia de Norma en las luchas y cómo vive con la culpa debido a un incidente que se da al momento de que está con una compañera en el cuadrilátero, y la historia del médico y la culpa de engañar a su hijo. O sea, parece que el tema de esta película es la culpa y cómo los protagonistas van viviendo con la culpa. También aquí aparece una relación amorosa que es el interés de Norma Lazareno por el actor Armando Silvestre, que es el que interpreta a este detective y que es el hilo conductor precisamente de estas dos historias, tanto la historia de Norma como la historia del médico, eh, ya que él es el que está siguiendo este caso de la bestia que se aparece por las calles de la Ciudad de México. Y también algo que me parece interesante es la dinámica que se da entre Armando y Norma, esta pareja, porque hay un apoyo por parte de él a su trabajo de luchadora, algo que también habla mucho como de esta época en donde la mujer va buscando otros espacios más allá de la casa y esta cuestión de independencia, aunque también en la película está muy presente como la idea de casarse y de retirarse de las luchas. Y como dato curioso, y eso lo descubrí un fin de semana que estaba ahí viendo la tele por las mañanas, es que Norma Lazareno y Armando Silvestre volverían a interpretar a una pareja en la película Niño Pobre, Niño Rico de Sergio Béjar del 83. Entonces también es curioso cómo en este cine de Norma Lazareno pues van apareciendo varios actores, ¿no? A lo largo de su filmografía. Marga López, Joaquín Cordero, Armando Silvestre. Entonces, sí es interesante cómo dentro del mismo género de terror, pues también existen todas estas diversificaciones que Norma va explorando. A ver, ahorita que hablabas, me puse a pensar, o sea, de lo visionaria y lo adelantada que fue para su época Norma Lazareno con este atuendo rojo, con sus cuernitos, que simulaba ser una luchadora, ¿no? Una luchadora de la actualidad. Y es que hoy día hay muchas niñas, muchas jovencitas que tienen ya ídolas, ¿no? Dentro de la lucha libre, Lady Shani, La Hiedra, Lady Flammer, un poco más atrás me voy con Lady Apache, Lola González, Marta Villalobos, pero más atrás nos tendríamos que ir con Chabela Romero, con Irma González, pero a Chabela Romero o Irma González e incluso para Marta Villalobos, Lady Apache ya en los 90 no fue fácil, ¿no? Ese camino de llegar a la lucha libre y ganarse planos estelares, porque
pues durante una época no se permitía la lucha libre femenil, se le veía mal, no se les quería. Por ahí se abrieron puertas en el Toreo de Cuatro Caminos, pues estamos hablando de los 80. Si nos vamos a 1969, cuando Norma Lazareno aparece con este atuendo, ya estaba poniendo también sobre la mesa una pauta bien interesante a nivel sociocultural, ¿no? El qué tanto le dábamos la recepción y la bienvenida a las luchadoras, porque si ya había luchadores, ¿por qué no tener luchadoras? ¿Por qué no tener representantes femeninas arriba de un ring? ¿Y qué tan dispuestos estaba uno a apoyarlas? Si le diste el visto bueno desde una película, por supuesto que también te iba a gustar verla en un ring, en un cuadrilátero, como sí pasó con algunos gladiadores, ¿no? Que los veían en las películas y los veían en el ring, cosa que no ocurría con las luchadoras. Es decir, pudieron haber absorbido el personaje de Norma Lazareno y llevarlo al ring, pero no ocurrió porque, bueno, la visión era medio machista y misógina. Pero se adelantó a algo que actualmente está cobrando furor y qué bueno, me agrada que ahora haya nenas que pidan una máscara de su luchadora, que pidan una capa de su luchadora, que tengan esos referentes. O sea, ya desde 1969 Norma Lazareno, por accidente o no, si es que Lorena Velázquez no logró entrar a esa película, logra eso que más adelante se pudo generar en lo que es el público mexicano. Y ahora me voy a pasar a otra película de 1969, Hugo, una película que a mí en lo particular me gusta mucho, creo que es una de las películas más notables en la carrera de Norma Lazareno, y me refiero a La muñeca perversa, ¿no? De Rafael Valedón. Una película que ya de entrada abre con un plano secuencia impresionante, una película donde además vuelve a compartir cuadro con Marga López, pues en este plano secuencia lo van a ver, encuentran la película, pues nos introducen a un psiquiátrico de mujeres y nos van guiando por muchas de ellas, ¿no? Que están pues en el borde de la locura, para presentarnos al personaje de Marga López, que se presenta de una manera abrupta, de una manera agresiva. Y ahí empieza la historia y vamos a descubrir qué es lo que pasa con Norma Lazareno, una chica, ¿no? Que asesina a un sujeto, pero pues termina inculpando a su propia jefa, ¿no? A su propia mamá. Y ahí sí estamos viendo ya a una Norma Lazareno que dice, a ver, a ver, a ver, a ver. Previamente en mi carrera me fui colando al final de algunas historias para alterar todo. Aquí no, aquí yo soy la protagonista junto a Marga López, aquí yo voy a alterar todo desde el inicio y les voy a contar todo lo que sucedió para confundirlos a ustedes como espectadores sobre lo que ha pasado, porque ¿a poco creen que yo puedo asesinar a un hombre y puedo culpar a mi madre? ¿Y a poco creen que con esta carita tan tierna, tan linda, tan noble, soy capaz de eso? Y se va a desencadenar en una especie de thriller, vamos a decirlo así, porque también hay suspenso, por ahí hay momentos de melodrama, en el cual ya te lleva incluso al borde del desquicio el personaje de Norma Lazareno. Y con esto demuestra que cuando le dan un rol protagónico o compartido con la protagonista, como en este caso Marga López, lo sabía y lo sabía hacer muy bien. O sea, la señora Lazareno en esta película nos tiene sometidos a todos, incluida la misma Marga López dentro de la trama. Y el final, van a ver ustedes una toma de Rafael Valedón, que si ustedes buscan Gone Girl de David Fincher, esta película con Rosamund Pike y Ben Affleck, ese final, ese encuadre final de Gone Girl, lo estamos viendo en la película de la muñeca perversa en 1969. O sea, nomás para que notemos la calidad de la melcocha. Incluso no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que por ahí David Fincher repasó la muñeca perversa y dijo, yo quiero el mismo final para mi película con Rosamund Pike. De verdad, véanlo porque es el mismo. Y entonces estamos viendo una Norma Lazareno que además con ese final, con ese último encuadre, nos habla al espectador no solamente desde la ficción, sino también desde la realidad como actriz al decirnos, señores, puedo con esto y más, y ahora sí, yo no me iba a guardar nada en demostrarles que me gustan ciertos personajes maquiavélicos, ciertos personajes malévolos, y que tengo la capacidad de alterarlos desde el primer momento en que me ven a cuadro hasta el último. Y es más, con ese último encuadre dice,
me van a soñar. O sea, si ya me soñaron en Hasta el viento tiene miedo con este baile, si ya me soñaron con la horripilante bestia humana, con este atuendo, con este trajecito rojo y los cuernitos, ahora me van a soñar de otra manera. O sea, no había forma que no dejaras de pensar en ella, Hugo. Básicamente en La muñeca perversa ya Norma se encuentra completamente instalada en el género de terror y pues se vuelve en una de las exponentes más representativas de ese género a finales de los años 60. Y también es interesante cómo es el baile y la música lo que también va ligando la filmografía de Norma. Precisamente en esta primera escena de la película, la presentación del personaje de Norma es ella en este entierro mientras está escuchando música. Y también creo que una de las escenas más representativas de la muñeca perversa es cuando tiene esta conversación con Lilia Michel en la habitación de Lilia sobre la juventud mientras Norma está escuchando la radio y hace ahí como una serie de insinuaciones y es como muy interesante cómo se liga la música y el baile con la rebeldía y con la juventud y con esta imagen de Norma que en la película puede resultar como muy angelical, pero es totalmente contraria. Algo que también me llama mucho la atención de la muñeca perversa es algo que también comentaba en La horripilante bestia humana, cómo se da esta relación entre el terror y lo psicológico en el caso del personaje de Marga López, cómo hay situaciones que la orillan a la locura y cómo en el personaje de Norma Lazareno se plantea esta pregunta de si las personas nacen con la maldad, porque también uno no se explica cómo el personaje de Norma Lazareno pues puede cometer toda esta serie de atropellos a lo largo de la película, aunque al momento de que tiene esta conversación con Lilia Michelle, al menos yo puedo interpretar un poco esta maldad con esta juventud que quiere romper con estas ideas conservadoras de los padres y de la familia. Entonces, también como que a mí me queda un poco esta interpretación de que Norma Lazareno sí hace estos personajes de conflicto porque representa esta nueva generación que quiere romper con estas ideas que pues de cierta manera van en contra de lo que la nueva generación busca en su vida. Entonces es como una especie de interpretación que yo le doy a esta película y también el elenco que tienen, ¿no? Ya hablamos de Marga López, también aparece Joaquín Cordero, con quien también compartió créditos en el libro de Piedra, está Ofelia Guilmain, está Carmen Montejo, Roberto Cañedo, Lilia Michel, o sea, muchos de los nombres representativos de la época de oro del cine mexicano y Norma Lazareno. Un dato adicional que yo encontré de la película es que la película en su momento no obtuvo un buen recibimiento, tanto de público como de crítica, ya que la película se estrenó al mismo tiempo que El Exorcista, aunque ahí me hace un poco de ruido porque la película de la muñeca perversa es del 69 y El Exorcista es del 73, entonces ahí las fechas no me cuadran tanto, pero el dato lo obtuve del libro de El cine de Marga López, de Eduardo de la Vega Alfaro. De hecho, el dato lo da Marga López, que decía que a la película pues no le fue muy bien en taquilla, porque el público prefirió ver El Exorcista. Pero también es interesante cómo se da este fenómeno. También en El Exorcista, pues el personaje protagonista es este personaje femenino, ¿no? Esta chica que también tiene esta imagen un tanto angelical y cómo se contrapone con lo que va a venir más adelante. Entonces yo creo que también eso es muy interesante de Norma Lazareno, cómo esta imagen que ella tiene la puede utilizar para generar ese choque con el espectador al momento de ver todas las cosas que hace a lo largo de la película. Y que además, o sea, el conflicto ahí planteado es con la figura más inmaculada, más respetada por la sociedad en ese entonces, que es la figura materna, ¿no? Que era como intocable el cuidado, ¿no? O sea, la mamá es venerada, es respetada y es puro amor, ¿no? Siempre se ha tenido esa concepción, esa idea de que la mamá es puro amor y que los hijos son puro amor con las mamás. Y en este caso es una confrontación muy directa, muy subversiva para lo que fue aquel año del 69, posteriormente el 73 con el estreno,
por parte de Lazareno, en conjunto con Rafael Valedón, el director, y con Marga López, o sea, decir, órale, vamos a remover conciencias, vamos a remover eh, ciertos cánones de lo que es la moral y el respeto a ciertas figuras intocables, como en este caso el de la madre, pues ahí le entra, o sea, también hay que ver esa parte de la valentía y el arriesgue de Norma Nazareno, porque si nos remitimos a lo que fueron esos ayeres, era un volado porque si el público no te recibía bien y si le caías mal, se te acababa la carrera, como le pudo haber pasado a varios, pero a ella no le pasó, y entre otras cosas, ¿sabes qué? ¿Por qué creo que no le pasó? Porque transmitía también esa valentía, ¿no? Era una mujer osada a su manera, no tenía esta osadía tan notoria como si le vimos a una Ana Martín, a una Isela Vega, a una Meche Carreño, sino que la osadía de Norma Lazareno era más sutil e iba desde otros ángulos, y entre esos ángulos, estos perfiles del Mátalas callando, de la mosquita muerta, del yo no rompo ni un plato que elegía para sus personajes, y con esta naturalidad que tenía para confundir al público porque nunca sabías lo que iba a pasar con ella, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, en una película que a mí me gusta mucho, que es Fallaste Corazón, donde tú dices, híjole, a la mera hora me vaya a salir con alguna treta, y no me sale con ninguna treta, pero tenía esta capacidad. Así es, yo creo que también es una demostración de cómo el cine mexicano tiene como todo este abanico de protagonistas y de actrices femeninas y cómo cada una aborda desde su personalidad y desde los personajes que van interpretando la rebeldía, sobre todo en estas décadas de los 60 y de los 70. Y precisamente de los 70 hay un título que a mí me gustaría recuperar de la filmografía de Norma Lazareno, que es Para serviros a usted, de José Estrada, que también es un personaje secundario, y aquí ya es otro registro de Norma Lazareno, ya no es en el género del terror, sino más bien de la comedia, con estos tintes de crítica social. Y Norma interpreta a la novia del personaje de Héctor Suárez. De hecho, su aparición se da al inicio y al final de la película y básicamente ella funge como brújula moral para el personaje de Héctor Suárez, que empieza a perder un poco el piso por el personaje que interpreta Claudia Islas, que es una trabajadora sexual. Y también me parece bien interesante esta película porque Norma interpreta a un personaje de un estrato social más bajo, ya no son estos personajes burgueses, no son estos personajes cosmopolitas, sino es algo más como de barrio y lo hace bastante bien. Me llamó mucho la atención ver la manera en cómo ella interactúa, por ejemplo, en una tortería con Héctor Suárez, cuando empiezan a hablar de terminar su relación o no. También como darle réplica a Héctor Suárez no debe de ser nada sencillo, entonces ella lo hace bastante bien. Es una aparición pequeña, pero bastante significativa, entonces me parecía como muy importante mencionar este título. Y fíjate, mencionas a otro director, a José Estrada, un director que comenzaba precisamente a potenciar su carrera. Por aquí también en Cinéfilos en Apuros, amigas y amigos, tenemos un episodio dedicado a José Estrada con Erika Estrada de Cine Garage para que le echen oreja. Y a ver, mencionabas cuál es el oficio que ejerce el personaje de Claudia Islas en la película, ¿no? El de la prostitución. Y te decía yo anteriormente que Norma Lazareno empieza a tener un vínculo, una conexión con el tema de las exoservidoras, porque también en ese año, en 1971, hace La Casa del Farol Rojo, una de mis películas donde veo, ahí sí veo a los dos grandes amores de mi vida juntas. Tere Velázquez, que para mí sigue siendo el gran amor que tuve, y doña Norma Lazareno, una película de Agustín P. Delgado, estamos viendo ya otro director, donde comparten créditos con Sara García, ¿no? Una adulta mayor que requiere de varo, requiere de dinero, renta un espacio de su vivienda porque cree que estas dos mujeres
buscan un espacio para alquilar con motivo de fiestas de 15 años y demás, pero no, en realidad estas dos pues se dedican al trabajo de la prostitución con gente de varo, ¿no? Con señores de lana. Entonces encuentran en este espacio un lugar para construir o crear una casa de citas, pero con fachada de que era la renta de un salón para fiestas de 15 años. Entonces estamos viendo otra película más, donde Norma Lazareno dice, va, le vamos a entrar al tema de la prostitución, pero aquí ya siendo ella uno de los personajes que transitan precisamente en lo que es el sexo servicio. Y si nos vamos a un año antes, en 1970, que ya comenzaba una nueva década para su carrera, estuvo en Las Chicas Malas del Padre Méndez, de José María Fernández Unzaín, a quien ya conocía, otra película donde también estamos viendo cómo se toca el tema de la prostitución o de las sexoservidoras. Cómo me encantaría poder hacer una entrevista a Norma Lazareno para que nos resuelva todas estas inquietudes sobre qué la llevó, qué la motivó a elegir estas historias. Te digo, para mí había una especie como de ternura de su parte, compasión, ¿no? También de su parte, hacia estas mujeres que por alguna u otra razón encontraban en el camino de la prostitución una manera de subsistir y de sobrevivir en este mundo. Entonces ahí vemos a una Norma Lazarena que era incisiva en este periodo en elegir ya películas donde apareciera una mujer que ejercía la prostitución. Ojalá esa entrevista con Norma Lazareno se dé muy pronto, Elías. Yo creo que sería como muy conveniente tener el testimonio de su trabajo y cómo ella fue eligiendo estos personajes. Eh, Aprovechar que estas figuras todavía están entre nosotros y tener como el testimonio, que también es el testimonio de parte de la historia del cine mexicano. Entonces yo creo que sería algo ideal. Así que ojalá que en algún momento tengas esa oportunidad de conversar con ella. Y precisamente estos temas en donde ella protagoniza personajes que están muy cercanos a la sexualidad femenina, ya sea al trabajo sexual o ya sea a romper con ciertos tabúes con respecto a la sexualidad femenina en México. A mí me gustaría mencionar, por ejemplo, la película de Eva y Darío, del director Sergio Béjar, que es de 1973, que es un retrato de la juventud que se desarrolla en la zona rosa y en los barrios populares de la Ciudad de México, y que también aborda un tema que más adelante se va a ir explorando en el cine mexicano, que es la sexualidad dentro del noviazgo, sin caer en estas cuestiones melodramáticas, y que también tienen un enfoque hasta psicológico, porque el protagonista, Darío, establece una distancia con la novia al momento de intentar mantener relaciones por primera vez. Y de nueva cuenta, el personaje de Norma aparece también casi al final de la película, también como un detonante, pero esta vez no tanto para generar un conflicto, sino para remediarlo. Norma interpreta a una vendedora en una tienda de vinilos en la zona rosa, con quien Darío al principio establece una amistad y luego terminan acostándose. Y precisamente es el personaje de Norma quien le sugiere a Darío que regrese con Eva, que es su novia. Es una película que me gusta recomendar porque no solo por la imagen que presenta de la ciudad en los años 70, como la glorieta de los insurgentes, la vida nocturna en la zona rosa, o negocios que son cada vez más escasos, como las tiendas de estambre, que es el negocio que tiene la mamá de Eva. También porque muestra esta juventud que le toca vivir las guerras, la revolución sexual, algo que podría parecernos más propio del cine norteamericano, pero que en Eva y Darío tenemos ese ejemplo de que ese cine también se hacía en México, y donde nuevamente Norma Lazareno interpreta a estas mujeres modernas. Yo creo que también es un título que vale la pena ver, y que también, si les interesa Eva y Darío, pueden hacer ahí un programa doble con el documental de Margarita de Bruno Santamaría, porque ahí no vamos a entrar
en detalles, pero al momento de que vean Eva y Darío y vean Margarita, van a entender por qué se entrelazan ambas historias. No, maravilla, y es más, y rematan ese maratón con La eterna adolescente de Eduardo Esquivel, porque la fotografía es de Bruno Santamaría. A ver, con Norma Lazareno me voy a saltar a 1973, pero antes de eso hago escala. En lo que yo comentaba de Fallaste Corazón, película de José María Fernández Unzaín, melodramón de melodramones del cine mexicano, de los mejores que tenemos, porque ahí Norma Lazareno no va a generar un conflicto, sino que lo va a resolver, trata de resolverlo cuando vemos que el personaje de Jacqueline Andere pues recupera la vista y pues nada tonta, doña Jacqueline él confunde a José Alonso con Cuco Sánchez y termina eligiendo a José Alonso cuando tenía supuestamente que elegir a Cuco Sánchez. Ahí interviene Norma Lazareno con su personaje para decir, no, no es él, Lupe es él, pero con una ternura que de verdad es la única persona que creo que en toda la película le tiene un poco de compasión al pobre de Cuco Sánchez. Y hago este apunte porque Corte A la vamos a ver en lo que es uno de sus protagónicos, la satánica película de 1973 de Alfredo B. Crevena, otro nuevo director en su carrera, película que se hace en Guatemala. Y ahí, al igual que en La Muñeca Perversa, vamos a ver una Norma Lazareno. Fíjate, en las dos hace protagónicos, cosa curiosa. Vamos a ver una Norma Lazareno que igual desde el principio les dice, a ver, siéntense, porque yo les voy a demostrar de lo que soy capaz. Y me van a sufrir, y me van a sufrir también los personajes, porque ahí va a ser la detonante de un conflicto que quiere disfrutar, que quiere gozar, porque es malvada, pues no por nada el título de la película, ya que pone a pelear a un padre con su hijo porque a los dos se los quiere ligar, ¿no? Para sus propios intereses, porque perversa tiene intereses. Entonces va a generar ese, porque ni siquiera es ese triángulo, es más bien este juego malévolo de su parte para poner a estos dos en conflicto, este padre y este hijo, mientras ella se divierte a sus anchas. Y les digo, de principio a fin, volvemos a ver una Norma Lazareno que se divierte, que lo goza, que lo disfruta y que puede desesperar y puede hacer encabronar, ese es el verbo, al espectador. Y eso se agradece, ¿no? Qué bueno que también tuviéramos a una actriz como ella que fuera capaz de eso, es decir, tener la plena conciencia y toda la intención de que el espectador se pusiera mal. Eso también habla de una actriz que leía a la audiencia de su época. Sí, es interesante cómo hay actrices como Norma Lazareno que tienen como este arrojo para interpretar papeles que pueden resultarles desagradables al público y que no tengan miedo a tener esta confrontación con las audiencias o que las audiencias puedan percibirla de esa manera. Sobre todo cuando uno se da la oportunidad de ver algunas de las entrevistas que le han realizado a Norma, pues transmite como todo lo contrario a sus personajes, ¿no? Esta imagen como de una actriz tranquila, siempre educada con los medios, las personas que la conocen y que yo en algún momento he tenido la oportunidad tal vez de conversar con personas que han tenido algún acercamiento con ella, pues siempre la refieren como una persona bastante seria, bastante educada, amigable. Entonces, ver cómo esta actriz puede transformarse en estos personajes que pueden resultar chocantes para los espectadores, me resulta como una demostración de talento y también de curiosidad por parte de la actriz, ¿no? De estar trabajando con ese tipo de personajes. Y hablando precisamente de esta capacidad que tenía de abarcar diferentes géneros y diferentes rangos, me gustaría hablar de una película que para mí es una de mis favoritas dentro de la filmografía de Norma Lazareno. Me parece que es una de sus mejores actuaciones, que es Rapiña de Taboada del 75. Es una película que cuando la vi por primera vez me pareció como la otra cara de Macario, esta imagen del hombre de pueblo bueno,
abnegado, y aquí es como la otra cara, ¿no? Lo que puede suceder cuando se presenta una situación como la que plantea Rapiña, que es básicamente el hecho de obtener ciertos bienes, pues prácticamente de los muertos. Y es un personaje que me parece atípico en la filmografía de Norma Lazareno, tanto por el escenario en donde se desarrolla, ya que es en el campo y ella es una actriz que uno asocia con la ciudad, y como la caracterización que tiene el personaje. Eh, a Norma Lazareno la hemos mencionado con estos vestidos, con estos peinados, con esta imagen rubia generalmente, y aquí es una mujer de pueblo con trenzas, con la piel un poco más oscura, la manera de hablar es completamente diferente. Ahí me gusta mucho el trabajo que hace con su voz, que es una voz muy característica. Aquí utiliza un poco como esta tonadita que es muy característica del cine mexicano al momento de abordar personajes rurales, pero me parece que ella nunca cae en esta parte de lo caricaturesco. Y también es un personaje que no genera el conflicto, sino que busca controlar el conflicto, porque se vuelve esa brújula moral de la pareja, ¿no? De Ignacio López Tarso. De hecho, el elenco, además de Ignacio López Tarso y Norma, lo conforma Germán Robles y Rosenda Monteros. Es una película en donde vamos viendo cómo estos personajes masculinos se van transformando y cómo los personajes femeninos, las esposas, buscan pues remediar la situación. De hecho, esta escena final que tiene Norma Lazareno con Ignacio López Tarso me parece como uno de los mejores momentos en la carrera de Norma, por cómo se pone al tú por tú con Ignacio López Tarso, cómo al momento de que él la confronta, le grita, tiene esta capacidad Norma de responderle, de darle réplica, y cómo ella pasa como de esta impotencia de ver en lo que se ha transformado su esposo a pues la resignación, este momento en donde le dice que ya no le importa que la mate, pero que sabe que no lo va a hacer porque muerta no le va a servir. Es un momento como muy fuerte, la expresión que ella tiene en el rostro, la manera en cómo contiene las lágrimas, también esta cuestión corporal, la manera en cómo está encorvada por el cansancio, porque a lo largo de la película vemos que es una mujer pues que está embarazada, todo el trayecto que realizan para escapar. Yo creo que es como un personaje que le requirió mucho esfuerzo físico, la parte de la caracterización, la parte de trabajar la voz, la parte pues de darle el tú por tú a actores como López Tarso, Germán Robles, Rosenda Monteros, que es algo que también no hemos mencionado de Norma Lazareno, que también es una actriz de teatro y se nota esa formación teatral. Entonces, ver a estos cuatro actores de cine y de teatro compartir pantalla es algo que también, vale la pena darle un vistazo a este título de Tabuada, que siento que durante mucho tiempo pasó un tanto desapercibido y que ahorita está teniendo esta revalorización, pues más que merecida. No, y tú ya propusiste ahí otra función doble ni mandada a hacer, ¿eh? Macario y después se avientan Rapiña. Yo decía que Rapiña era la venganza del hombre de papel, ¿no? En el caso de López Tarso, dice, bueno, si me hicieron sufrir en aquella, ahora me las van a pagar y vaya que se las cobró. De ahí yo me voy a saltar hasta 1989, en los 80 también estuvo activa la señora Norma Lazareno, ya no como fue el esplendor de las décadas de los 60 y los 70, pero ahí en el 89 tiene una película muy curiosa que se llama Señoritas a Disgusto, de Juliana Vitia, donde cambia la cosa. Y ahí estamos viendo, yo no sé si una especie de deuda por parte de la propia actriz desde sus personajes con relación a lo que hicieron ellos en el pasado y que de alguna u otra manera buscan una expiación en ese presente del 89. Más o menos como lo que pasa con Clint Eastwood en Los Imperdonables, Don Forgiven, ¿no? Este pistolero retirado que ya no quiere matar, que está harto y que incluso siente arrepentimiento por lo que hizo en el pasado, pues refiriéndose a estos pistoleros que interpretó el propio Clint Eastwood anteriormente, que mataba y dejaba a muchas familias sin algún miembro, pues porque tenía que matar. La cosa es que acá Norma Lazareno, en Señoritas a Disgusto, paga.
lo que hizo en La Satánica. Acá se invierten los papeles, ¿no? Es decir, acá la hace de una mujer mayor, de una solterona, de una lagartona, como quien dice por ahí, junto a Isabela Corona, señorona actriz también, que reciben a un chico. Ellas viven en una entidad fuera de la Ciudad de México, reciben a un chico del cual pues empiezan a enamorar, ¿no? Porque saben que ya se les va la edad y pues, sienten atractivo por la carne joven, pero este muchacho pues lo que quiere en realidad es quedarse con el dinero de ellas. Sabe que una de ellas, si no es que las dos, tienen lana, así que buscará la manera de hacerse de ese capital y pues va a jugar con ellas. Y aquí vemos a una Norma Lazareno ya con otra edad, ya más crecida, que quizá dice, bueno, lo que hice yo con mis personajes años atrás, creo que ahora viene otra lectura y ¿por qué no? Pues que me toque pagar, que me voy a poner en el otro lado, en el otro rol, ese que no me gustaba con anterioridad, ahora sí, y voy a aceptar las consecuencias. Esto dentro del plano de la ficción, dentro del plano cinematográfico. Entonces, eso le pasa en Señoritas a Disgusto de 1989. Señoritas a Disgusto, que es una película que también creo que no ha tenido la notoriedad que merecería. Es una película que también me llama mucho la atención porque es de los 80, cuando en los 80 ya también se están abordando otro tipo de temáticas, que sea esta historia de dos mujeres de la provincia, solas, con esta cuestión de la búsqueda del amor. Isabela Corona también ahí hace un personaje un tanto atípico porque es como este personaje más tierno, a diferencia de otros personajes que había interpretado en el pasado. Por esa película, Isabela Corona obtiene su segunda y última nominación al Ariel como mejor actriz de reparto. Antes había estado nominada por El infierno de todos tan temido, también como secundaria. Y también ahí me parece como muy curioso que tuvieron ahí la academia la oportunidad de nominar a Norma Lazareno y no fue así. De hecho, también Norma Lazareno, al igual que Jacqueline Andere, son de estas actrices que nunca obtuvieron una nominación al Ariel. Yo en verdad espero que en algún momento a Norma Lazareno, como pasó con Jacqueline Andere, se le haga esa justicia poética y se le dé un Ariel de oro. Yo creo que sería una manera muy bonita de demostrar ese reconocimiento por actrices que abordaron diferentes géneros cinematográficos y que no solo fueron protagonistas, también fueron secundarias y que siempre tuvieron esta capacidad de lucimiento. Hay otra película que a mí me gustaría mencionar, que es otra colaboración que tiene con René Cardona, que es del 76, que es Supervivientes de los Andes, ahí entrándole al género de desastres. Es una película coral, está basada en hechos reales y aquí algo característico de su aparición es que es un elenco predominantemente masculino. Básicamente Norma Lazareno y Luz María Aguilar conforman el elenco femenino. También su aparición ahí de Norma pues es simbólica porque al ser muchos los personajes, en realidad ninguno tiene como tanto protagonismo, pero también es interesante verla a ella dentro del terreno del género de desastres. Para ir cerrando, mi estimado niño del paste, te late que brinquemos ya hasta los 2000 con una Norma Lazareno, pues ya institucionalizada como una primera actriz, una actriz que ya pertenece a otra generación, que ya está más acentuada en lo que es la televisión, las telenovelas, algunos programas unitarios, y que pareciera que estaba olvidada o que no pareciera, de hecho me parece a mí que está siendo ignorada, que está siendo olvidada cuando merecía y merece más atención porque talento lo tiene, lo hemos visto en programas como Lo que dice el dicho o La Rosa de Guadalupe, donde hace villanas extraordinarias y podría todavía rescatarse para hacer cualquier tipo de papel, o sea, una actriz de su rango puede hacer cualquier papel, más allá de una abuela, de una mamá linda. No, hombre, aprovechenla a esta mujer para que haga de esos personajes que realmente desquician al espectador. Y bueno, ya en los 2000 nos tendríamos que detener en El Estudiante, una película de 2009 que hace junto a Jorge Lavat,
que dentro de este siglo XXI es una de las películas que logra hacer énfasis en lo que son las personas de la tercera edad o los adultos mayores, algo que no es común precisamente en nuestra filmografía, al menos en lo que llevamos de este siglo. Sí, creo que es un tema ahí pendiente dentro del cine mexicano, el abordar personajes de la tercera edad, sobre todo dejando a un lado un poco esta imagen romántica que nos dejó la época de oro del cine mexicano, y sobre todo con actrices como Norma Lazareno. En su momento lo hizo Marta Aura con Coraje, que también es una gran película que aborda el tema de la tercera edad y cómo en este caso los actores se enfrentan pues a ese proceso de la vida. Y en mi caso, a mí me gustaría retomar pues un título también ya más reciente del 2022, que es La Exorcista, que Ujú. precisamente es un título que conocí gracias a tus recomendaciones y que es una película que también me parece que cierra de cierto modo un círculo dentro de la filmografía de Norma Lazareno, que es el género de terror en donde ella se desenvolvió muy bien. Es una película que tiene muchas referencias del cine mexicano a través de su elenco. Aparece Salvador Sánchez, que es un terrateniente y que al momento de verlo, pues me recordó mucho al campesino, que es el narrador en canoa, nada más que con los papeles ahí invertidos. Aparece Tina Romero, que también es de estas actrices muy representativas del cine de terror, sobre todo con su película de Alucarda. La misma Norma Lazareno, que tiene un momento en donde prácticamente se auto-homenajea con el grito de Hasta el viento tiene miedo, porque hace la misma pose, el mismo grito. La verdad, yo me emocioné mucho cuando vi esa escena porque pues caché al momento esa referencia y me pareció como un gesto por parte del realizador muy bonita de cómo homenajear a los actores con su propia obra. También aparece Diana Bracho, bueno, no aparece, solo su voz, y bueno, Diana Bracho también ahí tiene sus acercamientos con el terror, con la tía Alejandra. También es muy interesante esta película, cómo va construyendo a través de los sentidos a esta entidad, ¿no? Que está ahí sobrevolando a los personajes protagonistas, que es una mujer que está a punto de dar a luz y una monja que llega al poblado. Y también me parece que El Exorcista es una película que vale la pena, pues, descubrir por la manera en cómo aborda la maternidad desde el terror, algo que también pasó con Huesera, que en el caso de Huesera es negar la maternidad o asumirla, no asumirla de manera histórica como se ha hecho en México, que es esta cuestión de ser madre y dedicarse únicamente a hacer eso, a ser madre, o desde el otro ámbito, que es lo que hace el exorcista, que es el deseo de ser madre hasta las últimas consecuencias. De hecho, el personaje de Norma Lazareno podría parecer ahí un personaje anecdótico, pero mientras va avanzando la trama de la exorcista, uno descubre el peso que tiene su personaje. De hecho, al momento de que aparece y ella lanza ahí unos diálogos, yo no cachaba muy bien a qué se refería, pero cuando se va a dar este final, uno descubre qué es lo que origina el personaje de Norma Lazareno en toda la trama. También creo que es importante lo que hace el exorcista en el sentido de que va construyendo su historia a través de una mitología del terror en el cine mexicano, en lugar de tomar fórmulas de otras cinematografías. Entonces yo creo que es una manera también como muy interesante de acercarse al cine de Norma Lazareno, tal vez con un título más reciente y de ahí irse hacia atrás. Y fíjate, Hugo, yo agregaría algo con el tema de la exorcista y Norma Lazareno, que pocas veces nos podemos también, nos ponemos a pensar y nos frenamos a reflexionar acerca de estas personas que eligieron actuar y que nos han llenado y nos han llegado de distintas maneras a través de sus películas. Y en el caso de Norma Lazareno, ella sufrió y sufre por una tragedia personal con relación a su hija. No ahondaré en detalles porque pues no nos compete ahondar en eso ahorita, no, eh, pero Norma Lazareno pues carga con un luto, carga con un dolor
Y el hecho de verla en La Exorcista dentro de una historia que precisamente aborda la maternidad, hay que tomarlo como algo muy generoso de su parte, que haya decidido aceptar y decir, sí, sí quiero entrar en el set, más allá del terror, porque ella misma estaba enfrentando o confrontando quizá su propia pena, ¿no? Con este tema. Y eso hay que valorarlo mucho, les digo, es muy generoso de su parte. Y eso también me pone a pensar y a cuestionar qué pasa cuando nuestros actores o nuestras grandes actrices pasan por una tragedia y se les deja de llamar o se les deja de dar trabajo, porque a final de cuentas muchos de ellos y muchas de ellas tienen en la cámara, tienen en el set, tienen en las ficciones una forma también de sanar, no de escapar ni de distraerse, sino de sanar, porque eso ha sido su vida. Y en el caso de Norma Lazareno, es muy desagradable, muy desalentador el hecho que por lo menos en las dos primeras décadas de este siglo no se le haya volteado a ver como para invitarla a hacer algunos personajes. Quizás sí, ¿no? Y en algún momento yo hubiera dicho que no, pero digo, se aceptó La Exorcista, seguramente le llegaron más invitaciones antes, eh, o más bien, no le llegaron invitaciones antes y las pudo haber aceptado, no pudo haber dicho que sí, pero como nadie volteó a verla, como nadie piensa en esos actores y en estas actrices, dicen, pues ¿para qué? ¿No? Y cuando vemos a Norma Lazareno en La Exorcista, al menos yo cuando la vi, y ahora que te digo que también te estoy escuchando, me pongo a pensar en esta parte muy humana, muy de su persona, muy de su propia vida, cómo puede ser muy simbólico y puede ser muy eh, amoroso incluso el hecho de volver a un set para rodar una historia que tenga que ver con maternidad. Entonces, desde ahí también otra lectura y otro ángulo acerca de su participación en esta película del terror que va más allá, ¿no? De la Scream Girl que es. Para despedirnos, para cerrar, Hugo, ¿cuál es tu conclusión alrededor de lo que es la figura de Norma Lazareno con todo esto que hemos hablado y en función de algo que también comentas y me parece muy atinado de tu parte, que pues ojalá que la academia la contemple, la voltee a ver, valore y honre su trabajo actoral, porque de verdad es una de las mejores actrices de reparto que ha tenido este país, y aquí la tenemos entre nosotros, y también para los directores, directoras que nos están escuchando, si no conocen la carrera de Norma Lazareno, créanme que es muy accesible su filmografía en distintos espacios, en Tubi, en Claro Video, en YouTube para que se den una idea de que no les estamos mintiendo ni Niño del Paste ni yo, sino que ha sido una actriz muy representativa de lo que vino a ser el cine después de los años 50, ¿no? Entonces, por ahí ténganla en el radar, porque créanme que la señora da para lo que le pongan. Sí, bueno, a mí me gustaría concluir con una invitación, como fue el programa que se le dedicó a Jacqueline Andere. Que la gente se anime a explorar la filmografía de Norma Lazareno, no solo los títulos que estuvimos comentando, tiene una filmografía bastante amplia, en donde abarca diferentes géneros, en donde ella también tiene esta sensibilidad para elegir personajes diferentes y también lo que tú mencionas, es una actriz que sigue en activo, es una actriz que cuando yo he visto algunas de sus declaraciones sigue insistiendo en que se le tome en cuenta, en donde se le invite a proyectos cinematográficos, en donde pueda desarrollar otro tipo de papeles. Y yo creo que eso es muy valioso, el hecho de que estos actores veteranos tengan todavía este interés de seguir trabajando y de compartir su conocimiento y su experiencia, creo que es algo que sí deben de voltear a ver los realizadores y no solo los realizadores, también los actores al momento de trabajar con ellos. Ella en su momento, cuando le tocó trabajar con estos actores veteranos que hemos mencionado, pues obviamente ella obtuvo un aprendizaje. Yo no dudo que las personas que trabajen con Norma Lazareno delante o detrás de una cámara, pues también obtengan un aprendizaje y un conocimiento por parte de toda esta experiencia profesional y de vida que tiene Norma. Ojalá que sí vengan estos reconocimientos,
que yo creo que es algo muy significativo para los actores recibir como de sus pares este tipo de distinciones como es el Ariel de Oro, pero que también nosotros como público nos demos a la tarea de ver otras filmografías, también quitarnos un poco esta idea del cine canónico y de actrices canónicas que trabajaron con directores que se consideran emblemáticos o representativos y voltear a ver a otros directores, otros géneros y a otras actrices que son igual de valiosas y valiosos como lo es Norma Lazareno. Pues Hugo, algo más que tú quieras agregar, tú sabes que este es tu espacio, tu programa y también dile a la banda dónde te puede encontrar. Pues bueno, me pueden encontrar en Twitter como @npmatu, niño del paste, ahí comparto cosas de cine, sobre todo de cine mexicano, cosas ahí que me voy encontrando después en las chácharas también. Y también escribo para la página de Beca Duncan, en la sección de columnas, ahí también pueden encontrar lo que voy escribiendo sobre cine, sobre arte, sobre historia LGBT. Entonces ahí me pueden buscar y me pueden leer. Y de nueva cuenta, Elías, muchas gracias por la invitación, que siempre es un gusto conversar de cine mexicano y sobre todo de actrices como Norma Lazareno. No, pues el agradecido soy yo de que aceptas, que vienes y de hecho creo que vamos fijando la siguiente, ya la mencionaste, van 2 veces que lo haces y de una vez hay que hacerlo, que es Ana Luisa Pelufo, ¿te late? Sí, yo encantado de hablar de Ana Luisa Pelufo. No se diga más. Así que, amigas, amigos, apunten, tomen nota porque próximamente también hablaremos de Ana Luisa Pelufo, a quien también se le debe conversación y repaso de su filmografía. Y yo nada más cerrar este episodio invitándoles a que exploren ese cine mexicano que se hizo a partir de 1955 al año 2000, porque seguimos también muy clavados y muy anclados en la percepción de que solamente el cine mexicano se divide en dos fases, en la época de oro y en Amores Perros para acá. Y de Amores Perros para acá les estoy hablando de que siempre son 5 títulos los que se ponen sobre la mesa cuando creo que el cine mexicano es más amplio que eso. Y entre 1960 y el 2000, aunque ustedes no lo crean, se hicieron trabajos y películas muy notables que merecen una revisión, que merecen también su conversación y muchas de ellas merecen distinción. Así que repásenlas, muchas las encuentran en plataformas como Tubi, que es gratis, en VIX, en el catálogo de Claro Video o en YouTube. Dicho lo anterior y agradeciendo que estén escuchándonos, les invito a que nos den sus opiniones, sus comentarios, sus quejas, porque aquí ustedes son parte de la conversación y por lo tanto la charla cinéfila la hacemos todos.